Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy traemos tres funciones de las cuales vamos a analizar su concavidad, convexidad y ver si existe algún punto que nos dé ese punto de inflexión para ver el cambio de curvatura con respecto a nuestra curva. ¿Ok? Entonces la primera de ellas que tenemos es la función f de x igual a x al cuadrado más 3x menos 1. Entonces, como sabemos, lo primero que deberemos hacer es obtener la función segunda derivada. Entonces aquí tendremos que f' será s 2x más 3 y por tanto f' de x será simplemente la derivada de 2x, que será 2. ¿Ok? Entonces aquí ya encontramos una característica especial y vemos que la segunda derivada es una constante. Entonces, ¿qué significa que una función sea constante? Que nunca cambia. Entonces, si la segunda derivada nunca cambia, vamos a llevar a la conclusión a que la curvatura de la función nunca va a cambiar. Por lo tanto, si la función nunca cambia, automáticamente no existen puntos de inflexión. ¿Ok? Porque no existe ningún valor para el cual f' de x pueda ser igual a 0. Si esto lo intento igualar a 0, me quedará siempre que 2 es igual a 0, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurrirá? Que como podemos ver, no existe ningún punto de inflexión, porque no existe ningún valor que nos cumpla que f' de x sea igual a 0, y como la curvatura es mayor que 0, tendremos que f de x será cóncava para todo R, para todo su dominio, porque recuerda que esta función está definida para todo el dominio. Entonces, vamos a graficarla y ver si en efecto tiene sentido que la función siempre es cóncava para todo su dominio. Entonces venimos y tenemos x cuadrado más 3x menos 1, venimos aquí, pintamos x al cuadrado más 3x menos 1. Y como podemos ver, coloque el punto donde lo coloque, como siempre determinaré la tangente por este punto y en este caso ahora la perpendicular a esta recta por este punto, y podemos ver que la recta siempre nos apunta hacia dentro de la curva o hacia arriba según lo queramos ver. ¿Ok? Siempre nos apunta esa perpendicular hacia dentro de la curva, ¿ok? Que esto es lo importante, por lo tanto siempre tenemos el valor en este caso de concavidad. ¿Ok? Es muy importante que tengamos esto en cuenta, que siempre nos va hacia arriba, por tanto, en efecto tiene sentido que la curva sea constantemente cóncava, porque podría parecer que aquí nos cambia, pero realmente la tendencia es exactamente la misma, ¿vale? Independientemente de donde me coloque, ya sea por aquí o por aquí, es exactamente lo mismo. Vámonos ahora con la siguiente curva, que la siguiente curva es un poquito más peculiar, que tendremos que esto será f de x igual a la raíz de x más 1, ¿vale? De nuevo deberemos obtener la segunda derivada de esta función. Por tanto, derivamos esta la primera vez, f' de x, y tendremos que ser 1 entre 2 veces la raíz por la derivada de lo de dentro de la raíz. Recordamos aplicar la regla de la cadena. Pero ¿qué ocurre? Que aquí la regla de la cadena no es necesario aplicarla porque la derivada de lo de dentro es 1. Por tanto, esta sería nuestra función derivada. Entonces, esto lo puedo expresar como un medio de x más 1 elevado a menos un medio, porque así me quedará más sencilla para volver a derivar después. ¿A qué me refiero con esto? A que si yo ahora hago f' de x, aquí tendré que aplicar la derivada de la función polinómica, porque tendré x en este caso, o f de x elevado a n, por tanto diré que es n por x elevado a n menos 1. ¿Ok? Es decir, un medio por el menos un medio lo bajo multiplicando, y después tendré x más 1 elevado a menos 3 medios. Y esto me quedará básicamente menos un cuarto por x más 1, todo elevado a menos 3 medios. Que esto si lo pongo en raíz será menos un cuarto por 1 entre la raíz de x más 1, todo elevado al cubo. Esta sería mi f' de x. ¿Ok? Aquí tendré la segunda derivada de nuestra función. Y ahora esto lo tendré que igualar a 0. Por tanto, me quedará ese f' de x igual a 0. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como yo todo esto de aquí lo puedo pasar multiplicando,
simplemente me quedará que es igual a 0, por lo tanto todo este término de abajo se me anula y volveré a la condición que teníamos antes. Es decir, que no existe ningún valor para el cual esta curva cambie su concavidad. Por tanto, no existe ningún valor de x tal que f' de x sea de nuevo igual a 0. ¿Ok? Por tanto, volvemos a tener una curva que no tiene ningún punto de inflexión. Sin embargo, tenemos que determinar cuál es su concavidad o su convexidad, en caso de que tenga una o la otra. Por tanto, yo borro por aquí esto para que me quede, que lo veamos bien, y entonces tendremos que yo puedo escoger cualquier punto dentro del dominio de esta función, que recordamos que en esta función el dominio de f de x será desde -1 incluido hasta infinito, porque es lo que hace que esto sea mayor que 0. Por tanto, por ejemplo, puedo coger el punto 0, que es el más sencillo de resolver, y me quedará -1/4 por 1 entre la raíz de 0 más 1 al cubo, que esto será -1/4 por 1 entre 0 más 1 al cubo es la raíz de 1, es decir, -1/4 por 1 entre 1, es decir, -1/4, que esto es menor que 0. Por tanto, en un principio, nuestra función f de x debería ser convexa para todo el dominio 1 infinito, porque no tengo ningún punto a partir del cual la concavidad o convexidad, la curvatura de la función cambie, y como tengo un valor dentro de la función que siempre va a ser nulo, es decir, esa doble derivada siempre va a ser nula, coja el punto que coja dentro de mi dominio, siempre voy a tener que este valor va a ser convexo por ser negativo. Entonces, vamos a representar la función como hacemos siempre y ver que en efecto esto se cumple. Vengo aquí, cambiar esta función y pondré que esto será igual. Voy a trasladar este punto para que luego no me dé error. Voy a trasladarlo tal que aquí, para que exista. Y este valor lo voy a cambiar por x más 1 todo elevado a 1/2. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Como podéis ver, coloque donde coloque el punto, la recta que es perpendicular a la tangente, es decir, la recta normal, siempre me va a quedar determinada hacia abajo, ¿ok? Siempre voy a tener esa pendiente negativa de la recta que me cae hacia abajo, ¿ok? Veis que nos viene para aquí, la curvatura nos cae esa curva hacia abajo. Por lo tanto, siempre tendré, en efecto, una convexidad en este caso. Por lo tanto, nuestros cálculos vuelven a ser correctos. Y ahora, por último, vamos a representar una función racional, relativamente sencilla, pero racional para poder derivarla. Tenemos f de x igual a x más 3 entre x menos 2. Estas funciones a veces nos dan problemas porque si la función de arriba y la función de abajo, función de numerador y función de denominador, son muy complicadas, nos quedan unas funciones derivadas enormes y se nos complica un montón. Pero en este caso es sencilla. Entonces tendremos f de x igual a x más 3, g de x igual a x menos 2. ¿Qué es lo que tiene de bueno? Que f' de x es 1 y g' de x también es igual a 1, porque la derivada de estas dos funciones es 1. Por tanto, la primera derivada, f' de x, nos quedará mucho más sencilla, que será derivada de la de arriba, 1, por la de abajo sin derivar, x menos 2, menos derivada de la de abajo, 1, por la de arriba sin derivar, x más 3. Todo entre la de abajo, x menos 2, al cuadrado. ¿Y esto qué me quedará? Pues x menos 2 menos x menos 3 entre x menos 2 al cuadrado. Es decir, x con x se me va, menos 2 menos 3, menos 5 entre x menos 2 todo al cuadrado. Aquí tengo la primera derivada de x. Y ahora, si quiero calcular la segunda derivada, puedo desarrollar este cuadrado o derivar aplicando la regla de la cadena. Tendré que en este caso la segunda derivada de x, si aplico, arriba tendré que f de x será que tendremos básicamente menos 5, por tanto f' de x será 0, recordad que la derivada de una constante es 0, y g de x será, en este caso, x menos 2 al cuadrado, por tanto g' de x será 2 veces x menos 2 por la derivada de lo de dentro, que es 1, es decir, 2 veces por x menos 2. Nos queda relativamente sencilla. ¿Y qué nos quedará de nuevo? Tendremos derivada de la de arriba, que hemos dicho que era 0, por la de abajo sin derivar, es decir, por x menos 2 al cuadrado, menos
derivada de la de abajo, que es 2 por x menos 2, por la de arriba sin derivar, menos 5. Todo dividido entre la de abajo al cuadrado. Es decir, x menos 2 al cuadrado a la cuarta. ¿Y esto qué nos quedará? El primer término se me va, menos 2 por menos 5, 10 por x menos 2, todo entre x menos 2 a la cuarta. ¿Ok? Esto es lo que nos debería quedar en un principio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos hacer dos cosas que cualquiera de ellas sería correcta, pero hay que entender lo que estamos haciendo. Si yo elimino aquí arriba este x menos 2 con 1 aquí, y esto lo dejo al cubo, y digo que esto es 10 elevado, 10 entre x menos 2 al cubo, esto es cierto. Pero he de entender que si ahora esto lo igualo a 0, y este término lo elimino, y digo que ahora 10 es igual a 0, por lo tanto nunca se cumple, y la curvatura nunca cambia, en ese caso me estaré equivocando. ¿Vale? Por lo tanto, porque veremos ahora en nuestro gráfico que la curvatura de esta función sí que cambia. ¿Ok? Entonces, vamos a ver a qué nos referimos con esto. Si yo aquí en vez de hacer esto, lo que hago es básicamente dejar esto tal y como está, y simplemente esto lo igualo a 0, ahora todo el término de abajo lo pierdo, este 10 también lo perderé porque lo pasaré dividiendo, y llegaré a que x menos 2 es igual a 0, por lo tanto x es igual a 2. ¿Qué es lo que ocurre? Que si os dais cuenta, en x igual a 2 es justo donde voy a tener la indeterminación en mi función. Ese salto a más o menos infinito según por dónde vaya. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como siempre, voy a comprobar el valor de la concavidad o la convexidad de la curvatura tanto a la izquierda como a la derecha de mi función para ver cuánto vale. ¿Ok? Entonces, si yo aquí determino, por ejemplo, aquí tenemos la función concavidad y convexidad, si determino la doble función de 1, que sería a la izquierda, tendría que esto sería 10 por 1 menos 2 entre 1 menos 2 al cuadrado. ¿Y qué tendría en este caso? 10 por 1 menos 2 es menos 10, entre 1 menos 2 a la cuarta, perdón, 1 menos 2 es menos 1 a la cuarta es 1, es decir, menos 10 menor que 0. Por tanto, tendré que en este intervalo, en el intervalo menos infinito 2, es decir, f de x es convexa en menos infinito 2. ¿Ok? Y ahora determinar el valor de la doble derivada, por ejemplo, en el 3, que tendré 10 por 3 menos 2 entre 3 menos 2 a la cuarta. 10 por 3 menos 2 es 10, entre 3 menos 2 a la cuarta es 1, 10 mayor que 0. Por tanto, f' de x es cóncava desde el 2 hasta el infinito. Entonces, como podéis ver, sí que tengo un cambio en este caso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que justo el punto que anularía la doble derivada y que sería ese cambio de convexidad a concavidad, lo que sería nuestro punto de inflexión, no está definido dentro del dominio de la función. Por lo tanto, la concavidad de la convexidad no cambiará por el punto de inflexión, sino que cambiará por ese salto hacia el más o menos infinito. Y vamos a ver a lo que nos referimos con esto. Si yo pinto la curva x más 3 entre x menos 2, veré que en efecto tendré x más 3 entre x menos 2, veré que mirad lo que ocurre. Justo en toda esta rama, aquí en x igual a 2 es donde se parte, como podemos ver, en toda esta rama la curva me queda con una curvatura negativa, como podéis ver, la curva va hacia adentro, es decir, hacia adentro y hacia abajo, por tanto me queda una convexidad, una curvatura negativa, pero si hago este mismo experimento aquí arriba, es decir, elimino esta parte de aquí, pongo aquí el punto, determino la tangente por este punto y ahora determino la perpendicular que nos vaya por aquí, veo que ahora sí que tengo una curvatura positiva porque la curva va hacia arriba, como podéis ver. Tengo esa curva que va hacia arriba constantemente. Tengo la curva positiva y aquí tendría la curva negativa. Por tanto, tal y como hemos previsto, aquí tengo una curvatura negativa, es decir, esa convexidad desde menos infinito hasta justo en el 2, y a partir del 2 tengo la concavidad desde el 2 hasta el infinito. Por tanto, en este caso nuestros cálculos son correctos, pero como siempre os digo, tenemos que entender los resultados. Porque si alguien hubiera simplificado aquí, este con este, y me hubiera quedado un cubo aquí abajo, ya lo habríamos liado porque habríamos llegado a que la curvatura siempre es cóncava, por lo cual en este caso no tendría sentido. ¿Ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿vale? Porque después al despejar de aquí habríamos llegado a que
eso siempre nos quedaría tal cual. Es verdad que habríamos tenido que analizar el denominador y al analizar el denominador sí que hubiéramos tenido un cambio de signo, porque me hubiera quedado 10 entre x menos 2 al cubo, lo cual aquí sí que tengo un cambio de signo, porque cuando me voy a la izquierda del 2, todo esto de aquí abajo me queda negativo, por lo tanto todo esto me queda negativo, y cuando me voy a la derecha del 2, todo esto de acá abajo me queda positivo, por tanto el completo queda positivo. Es decir, que de una manera o de otra lo hubiéramos podido hacer, pero mucho cuidado porque si alguien hubiera pasado directamente esto dividiendo y hubiera dicho, ah, como no hay punto de inflexión, la curvatura siempre es la misma. Ahí es donde hubiésemos cometido el error. Entonces, mucho cuidado con eso. Si alguien lo deja reduciéndolo, es correcto, pero hay que saber interpretarlo. Eso es muy importante. Como os digo siempre, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadla en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.